Nehemías capítulo 5. Página 617. Dice de la siguiente forma. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así suceda, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparados para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. En esta mañana le he puesto por título a este sermón: egoísmo. Y es que una de las grandes cosas que llega a afectar a un cristiano es esta simple palabra: el egoísmo. Es decir, el pensar más en mí que pensar en los demás. El pensar cómo obtener un interés, una ganancia de lo que hago por los demás, y no el meramente hacerlo porque me nace hacerlo. Y es que como cristianos nosotros tenemos que aprender que somos buenos no por lo que nos va a pasar, sino que somos buenos por lo que ya nos pasó, que es una total diferencia. Cuando eres bueno por lo que te va a pasar, entonces tú estás tratando de llevarte bien con los demás esperando sacar algo de ellos.
Pero cuando eres bueno por lo que ya pasó, es una señal de agradecimiento. Es una señal en la cual ya no esperas recibir nada, simplemente pagar lo que debes. Es donde las palabras de Pablo toman fuerza cuando dice: a ustedes soy deudor. Y es como nosotros deberíamos de ser capaces de sentirnos, pero todo lo contrario. La mayoría de nosotros nos sentimos con el privilegio de exigir a los demás lo que nosotros creemos que ellos nos deben a nosotros. Cuando el enemigo falla, hemos visto cómo intentó atacar por todas las partes de una forma exterior. Hemos visto cómo intentó derribar, cómo intentó desanimar, cómo intentó echar abajo todos los planes que ellos tenían de una forma exterior. Y cuando no lo logró, dijo: es momento de atacar desde el interior. Y esta es una de las armas favoritas que tiene el Satanás, que tiene el enemigo: el egoísmo. Si él puede hacernos pensar solo en nosotros mismos, en lo que nosotros queremos, en los derechos que nosotros tenemos, entonces ganará la victoria antes de que nos demos cuenta, incluso antes de que empecemos a trabajar. Si Satanás logra poner en tu mente cuánto te mereces, qué te mereces y cuánto vales, ya todo está perdido. Porque lo que Dios nos dice es totalmente lo contrario a esto. Lo que Dios nos dice es cuánto debes tú dar, cuánto debes tú hacer, cómo tú te debes de comportar hacia los demás. Como les digo, haciendo énfasis en lo que Pablo decía: yo les debo a ustedes, no ustedes a mí. Aunque yo he predicado la palabra, aunque yo he ido y yo he hecho y yo he andado, yo les debo a ustedes. Les debo el amarlos. O sea, soy deudor a ustedes en amor. Les debo amor. Soy deudor a ustedes en buenas acciones. Es totalmente lo contrario. Pero tristemente, el mundo es las nuevas tendencias es a lo que empuja. Las tendencias, y usted lo puede encontrar en las redes sociales y en todo, le apunta: ¿cuánto vales tú? Ten valor por ti mismo. Y no es que no deberíamos de tener valor, pero el enfoque está equivocado. Tú no te mereces eso, dice. Tú te mereces mucho más. Tú te mereces grandes cosas. Y lo que Dios nos dice es: tú no te mereces nada. Tú no te mereces nada porque yo todo lo he hecho. Por eso somos salvos por gracia, para que nadie se autovalore, para que nadie se tenga un alto nivel de sí mismo, para que nadie crea que Él es bueno. Somos salvos por mero regalo, para que todos podamos darle la gloria a Dios. El egoísmo significa ponerme en el centro de todo e insistir en obtener lo que quiero, cuando quiero y como lo quiero. El egoísmo nada más piensa en mí mismo, en uno mismo. ¿Qué es lo que yo quiero? Una vez más, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y para cuándo quiero eso? ¿Cómo quiero que eso suceda? El egoísmo significa explotar a otros para poder ser feliz y aprovecharme de ellos solo para tener mis propios deseos. Pero tristemente, nos lo han envuelto bien bonito, aunque es feo. Nos lo pusieron con el mejor empaque para que cuando lo recibiéramos con gusto. Pero no debería de ser así. No es querer mi propio camino. Fíjense en esto. Egoísmo no es querer yo tener cosas para mí. El egoísmo es querer que los demás hagan las cosas para mí. ¿Sí? Dios nunca limita que tú puedas tener aspiraciones. Dios nunca limita que tú puedas crecer, engrandecerte, enriquecerte. Lo que Dios está molestando aquí, o lo que Dios está atacando aquí, es que lo hagas a costa de los demás. Es que tú tengas todos esos deseos, pero quieras que todos los demás trabajen para que tus deseos se hagan realidad. Y cuando eso pasa, estás perdido. Y no solamente estás perdido tú. Es que el egoísmo es como una mancha. El otro día estaba viendo cómo en un restaurante intentaron comer, no sé si pulpo o calamar.
El punto es que el animal les aventó la tinta que ellos avientan para camuflajarse. Les avientan la tinta y le cae en una mancha a una persona en la cara. Cuando intenta limpiarse la cara, lo único que pasó es que terminó con toda la cara manchada. Ya tenía toda su cara toda negra, porque la tinta es de un color muy oscuro, ¿no? Ya tenía toda su cara negra. Entonces, el egoísmo no solamente me afecta a mí, sino que va afectando a todo lo que está a mi alrededor. Aunque esa mancha había caído solo en un lugar, contaminó todo. Y es que eso es lo que pasa. Te lastimas tú, sufres tú y sufren todos los que están a tu lado. Y pudiera ser que por una gota de egoísmo, todo lo que se había construido se tire a la basura y se echa a perder. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado y no podemos tomarlo a la ligera. ¿Por qué las personas egoístas son tan miserables?, se preguntó alguien. ¿Por qué siempre están tan insatisfechos? Porque por más que tengan, nunca podrán ser felices hasta no tener lo que ellos imaginan como todo. Una persona egoísta no se cansa de tener. Y si ve que alguien tiene más, va a enojarse porque ese alguien tiene más y va a esperar que ese alguien se lo dé porque esa persona se lo merece. Y no es lo que Dios espera. En Nehemías capítulo 5, Dios nos revela cuán profundo puede caer el pecado en el corazón del hombre y cómo esto puede afectar a una gran obra. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe de aprender a amar al prójimo. Cada uno de nosotros debe de ser capaz de entregarse. ¿Recuerdan? Dice Jesús, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. No es el que recibe, como dice Jesús una vez más, porque hay más en el dar que en el recibir. Pero nosotros valoramos y esperamos que la gente nos dé. Y lo que Dios nos ha enseñado es a dar. Dice que Jesús no escatimó ser como Dios, sino que entregó todo. Y fue obediente hasta entregar su misma vida. Si ustedes se fijan, es Jesús dando. Y eso es lo que nos invita a nosotros. Despréndanse hacia los demás. El egoísmo es pequeño al inicio, pero crece grande hasta que sus raíces invaden todo nuestro corazón y nos hacen explotar. En este capítulo 5 nosotros encontraremos 3 cosas. Capítulo 5, versículos del 1 al 5. Las personas que son afectadas por el egoísmo de otras. En medio de una gran obra, para un gran Dios, se escuchó un gran clamor. Estas personas no gritaban contra los del mundo, no gritaban contra sus vecinos, no gritaban contra sus enemigos, sino que ellos se sentían oprimidos por los mismos de ellos. El judío estaba explotando al judío y la situación económica hacía que unos judíos abusaran de otros judíos, quitándoles todo lo que tenían. Y es que a veces los peores enemigos somos nosotros contra nosotros. Siempre se suele escuchar que el peor enemigo de un mexicano, hablando de mexicanos por no poner a alguien más, el peor enemigo de un mexicano, dicen, es otro mexicano con papeles. Al menos es lo que se escucha acá. Y es que a veces somos malinchistas, como diríamos una vez más en México, y nos buscamos hacer mal al que está a nuestro lado. Y es que esta es la forma más grave de destruir un país, de desestabilizar un país. Porque cuando viene la guerra externa, el país se une para intentar vencer al enemigo. Pero cuando el enemigo surge de en medio, el país se divide. Porque unos se van para un lado y otros se van para el otro lado. Y cuando esta discordia existe entre una nación, la nación, si no lo resuelve, va a caer.
Y esto es lo mismo entre nosotros. Cuando en cualquier núcleo, en cualquier grupo de personas, el egoísmo se asoma y la discordia está allí, diciendo unos, es que yo quiero rojo, y otros diciendo, es que yo quiero blanco. Y esa discordia se pone, la casa, la familia, el país, la ciudad, la iglesia, se va a dividir. Así de peligroso es. Así de peligroso puede llegar a ser esta pequeña cosa que se llama egoísmo. En estas personas que estaban aquí haciendo este gran clamor, encontramos como afectadas, a una población llena de hambruna, una gente que tenía hambre, que no podían ayudarse a sí mismas, que no había nada que pudieran hacer, y por eso fueron a Nehemías. Encontramos un grupo de personas que tenían todas sus tierras hipotecadas, sus propiedades para comprar alimentos, y pareciera como que le afectara la inflación como a nosotros y fueran creciendo cada vez más los precios y más altos los precios, y quedándose sin nada. El tercer grupo era un grupo de personas que para pagar impuestos tuvieron que pedir dinero prestado y los intereses los empezaron a consumir. Otro grupo de personas era las personas ricas, las personas que estaban explotando a los demás, prestándoles dinero, quitándoles sus tierras, y cuando ya no tenían nada, aún así les seguían quitando, les decían, bueno, dame tu propia vida, dame tu propio trabajo y trabaja para mí gratis o conviértete en un esclavo para mí. Ellos estaban intentando quitarle todo. A veces, cuando hablamos en nuestros días, el egoísmo llega a afectarnos. Y no nos tenemos compasión unos a otros. Este sermón va a concluir en el hecho de que aprendamos a ser compasivos unos con otros. No todos saben lo que tú sabes. No todos pueden hacer lo que tú puedes hacer. No todos tienen las mismas capacidades que tú. Y cada vez que tú le ayudes a los que tienen menos que tú, no vas a esperar nada a cambio. Esa es misericordia que Dios quiere esperar, que nosotros tengamos los unos a los otros. La misericordia es el hecho de ayudar a alguien que no puede pagarte. Es el hecho de darle a alguien y a ese alguien no tiene dinero no tiene manera de cómo regresártelo. Y es lo que Dios espera que nosotros seamos capaces de hacer. En la iglesia habrá muchas necesidades. Habrá muchas personas que vengan y más, como una vez más pensamos en el tema central, ¿quién es el tuyo? Vendrán gente y lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer es desprendernos hacia ellos. Lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer es dar de nosotros a ellos y no buscar lo propio. Y es que no era ilegal que los judíos prestaran dinero entre sí. El detalle es que lo que no era legal, lo que no era correcto, es que les cobraran intereses. No estaba mal que se dieran unos a otros y que les dijeran, pues págame lo que me debes. El detalle es que se convirtieron como en las financieras. El detalle es que se convirtieron como en los bancos, donde pides un préstamo de 1,000 y tienes que pagar casi 2,000. Donde te van interés sobre interés y si no puedes pagar, vienen el juez, viene la policía y aquellos que eran 1,000, que se convirtieron en 2,000, luego se terminan convirtiendo en 3,000, en 5,000, en 10,000 y luego están quitándote todo lo que tú tienes. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Dios les había dado allá en Deuteronomio 23, 19 al 20, la oportunidad de que si les prestaran a gente de fuera de la nación, ellos les pudieran cobrar intereses. Pero cuando se trataba de los mismos suyos de ellos, válgame la redundancia, cuando se trataba de sus hermanos, de su familia, de su nación, no podrían cobrar intereses. Debían de tratarse entre sí con amor. Debían de tratarse entre sí con seguridad. Debían de ser hermanos unos a otros y se habían convertido en todo menos en eso. Porque el banco no es tu amigo.
El banco no es tu hermano, el banco no es de tu familia, el prestamista va a querer su dinero con sus intereses. Pero no debería de ser así entre nosotros. Los de afuera sí dicen, favor con favor se paga. Los de afuera sí dicen, hoy por ti, mañana por mí. Pero los de adentro, los de la iglesia, ayudamos sin esperar que eso fuera a regresar. No es hoy por ti, mañana por mí. Es hoy por ti. No es favor con favor se paga, porque ya estamos en deuda. El favor que nosotros hacemos es la paga del favor que se nos hizo al tener la salvación. No podemos esperar más retribución por eso. La gente que tenía tierras, a veces nos olvidamos que las cosas que nosotros tenemos son del Señor y que nadie podría tener nada si no fuera por Dios, y que lo bueno que nosotros somos es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, ¿por qué habría que gloriarnos? Si lo que yo uso no lo uso para el beneficio de los demás, entonces ¿de qué sirve? Y tenemos esa frase tan fuerte que no logra impactar como debería en nuestras vidas. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque esa debe de ser nuestra actitud. ¿Cómo te sirvo yo? No cómo me sirves tú o cómo puedo algún día servirme de ti. Nada más es cómo te sirvo yo. Para eso Dios nos hizo buenos. Para eso Dios nos dio capacidades. Para eso Dios nos equipó con lo que hoy tenemos. Para ser capaces de servir a los demás. Esto era lo que pasaba ya en Levítico capítulo 25, en el año del jubileo. Así se le llamaba este año. Y era la forma en que Dios hacía que la economía fluyera y que la economía fuera buena para todos. Que nunca los ricos se hicieran tan ricos y que nunca los pobres se hicieran tan pobres. Cada 50 años, todas las deudas tenían que ser perdonadas. Cada 50 años. Ellos podían pedir prestado y podían empeñar sus tierras, y la otra persona tenía la oportunidad de utilizar aquellas tierras, aquel ganado, aquellas cosas. Pero después de 50 años, las tierras regresaban a sus dueños. Entonces el rico nunca iba a ser tan rico, porque a los 50 años se les iba a quitar. Y el pobre nunca iba a ser tan pobre, porque a los 50 años se les iba a regresar. Pero aún así, como les digo, era justo en la parte en la que de esos 50 años tenía la oportunidad de sacarle todo el provecho que se pudiera sacar. Pero pasados 50 años podría regresar. Imagínense que eso fuera y que nosotros supiéramos actuar con sabiduría, que esto fuera en nuestros días. Ahora encontramos a ricos que tienen tantísimo dinero, miles de millones, no sé ni cómo se diga, billones, trillones de dinero. Y tenemos gente que no tiene nada. Por eso existen esas discrepancias. Y el rico quiere hacerse más rico aún. Ni siquiera tiene la posibilidad de gastarse todo el dinero que tiene, pero quiere ser más rico. Dios nos enseña a que Él siempre ha intentado ver por todos. Estos hombres de negocios ricos estaban explotando egoístamente a los pobres para hacerse más ricos ellos. Estaban usando su poder para robar a algunos y para poner a otros en esclavitud. Eran codiciosos, la codicia es un pecado que nosotros tenemos que tener en cuenta. Era algo de lo que ya se había anunciado y de lo que se les había demandado que no deberían de ser así. Porque Dios está preocupado por todos. Vámonos a nuestros días. Punto número 1. Cuando la gente venga, no intentes sacar ningún provecho de ellas, dijimos. Pero nos referíamos especialmente a lo económico o en algún momento poderles quitar algo. Pero el egoísmo, la codicia, no solamente es con respecto a eso. También tiene que ver con poder. También tiene que ver con orgullo. También tiene que ver con el hecho de que yo te voy a ayudar, pero dime que soy bueno. Pero yo me voy a sentir bien, o yo voy a sentir que soy más grande que los demás, o yo voy a intentar hacer que los demás
vean cuán grande soy, cuánto conocimiento tengo. Intentando abusar de los demás en algún momento y tratando de humillarlos por las cosas que ellos están haciendo. Vemos que aquel pecó y en lugar de tratar de rescatarlo, vamos y lo humillamos y lo intentamos tumbar más. En vez de tenderle la mano, le damos una patada para que se caiga. También tiene que ver con el egoísmo. No solamente se trata de ti, se trata de todos. ¿Recuerdan ustedes al Rey León? Estaba Mufasa intentando salir después de haber ido a rescatar a Simba. Llega hasta la cima de la montaña y es cuando llega Scar. Y en vez de ayudarlo, cuando él le decía, ayúdame hermano, le pone las garras encima, le dice, viva el rey, y lo avienta a que muera. Y a veces es eso lo que hacemos. ¿Y saben por qué Scar lo hacía? Porque él sentía que no era tomado en cuenta, porque él sentía que se merecía más, porque él sentía que lo valía, porque él sentía que era mejor, porque él sentía que era necesario, porque él no creía en el rey, porque él no quería someterse, porque él no quería hacer lo que tenía que hacer, porque tenía envidia, egoísmo, orgullo. Y es a veces como solemos actuar contra nuestros hermanos. Hermano, ayúdame. Le ponemos las garras y le decimos, lo siento, mientras lo dejamos caer. Es así como se puede ver en nuestros días. Versículos del 6 al 13. El egoísmo siempre se va a ver mal. Y no nos damos cuenta de eso. Cuando a Nehemías se le dice, hey, estamos oprimidos y nos estamos haciendo pobres cada vez más, dice Nehemías en el verso 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno de vuestro hermano? Y los convoqué a una asamblea. Nehemías se da cuenta que unos están abusando de otros y no lo toma a la ligera, sino que se enoja y va y les dice, hey, ¿estás abusando del otro? ¿De verdad estás haciendo eso? A ver, vamos a juntarnos y vamos a hablar. En este momento me enojé. Acuérdense que enojarse no es un pecado per se. Enojarse no está mal. El detalle es cuando actuamos enojados y entonces Dios reprende eso. Dice, airaos o enójense, dice, pero no pequen. ¿Ok? Aquí Nehemías se enoja, pero de esta manera expresa la indignación por las cosas que estaban pasando de unos contra otros. Nehemías no era solamente un político, un gobernador o un jefe. Era una persona que estaba allí dispuesto a poner el ejemplo y a indignarse junto con los oprimidos. Como está pasando en algunos de nuestros países. Veíamos a políticos anteriormente que eran corruptos, que estaban inmiscuidos junto con todas las cosas malas que había en el país. Pero de repente se levanta otro, al que parece que sí le importamos. Otro presidente al que parece que sí mira por los pobres, que sí mira por los más necesitados y que sí ataca los problemas más importantes que hay en la nación. Ese tipo era Nehemías. Ese tipo era Jesús. Y Nehemías nos da el ejemplo de cuán escandaloso puede llegar a ser el problema del egoísmo. Cuán escandaloso, aunque parezca simple, puede llegar a importar porque puede llegar a destruir. Hay que atacarlo cuando es joven. Hay que atacarlo cuando es pequeño. No hay que dejar que siga creciendo. Nunca uno debe de abusar del otro. Es lo que Dios dice. No estamos aquí para eso. Aunque su comisión era gobernar, estaba atento a lo que pasaba.
A menudo, cuando una iglesia entra en un programa como lo estamos tratando de hacer, siempre va a faltar o siempre va a existir el que va a intentar sabérselas de todas. No seas de esos. Sé como Nehemías, el que sabe trabajar hombro a hombro y mano a mano, el que saca lo mejor de sí. Nehemías se indignó, preguntó a ver qué es lo que vamos a pasar. Dice él, medité, pensó en su corazón, porque como lo hemos visto anteriormente, un líder no se deja llevar por los impulsos, sino que tiene la capacidad de pensar. Piensa todo lo que tiene que hacer y dice, esto es la forma en que vamos a actuar. Perdónense todo. La reprensión de Nehemías fue a decirles, dejen ya de estar explotándose unos a otros. Y les recordó 3 cosas. Para poder dejar de explotarnos unos a otros, para dejar el egoísmo a un lado y para poder avanzar. Primero les dice Nehemías en el verso 7 al 11, el amor. Se están robando entre ustedes. ¿Cómo puede ser posible? Cuando nuestros hijos se pelean, es a lo que les decimos, son hermanos. ¿Cómo es posible que ustedes se odien o que ustedes se sientan ese coraje unos contra otros? Son hermanos. Recuerden que por sobre todas las cosas siempre tiene que prevalecer el amor. Dice el Salmo 133:1, mirad qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No podemos pelear, tenemos que empujar juntos. Acuérdense, para poder quitar el egoísmo, recuerden el amor. Le dice Nehemías, acuérdense de la palabra de Dios. Primero, entre ustedes no deberían de haber peleas porque se aman. No es suficiente. Acuérdense que el mandato de Dios es este. No puedes maldecir, no puedes maltratar, no puedes golpear, no puedes humillar, no puedes y no puedes. Entonces, haz obediencia. Si tú crees que el amor no es suficiente, sé obediente. Y lo último que Nehemías les recuerda es, acuérdense de Dios. Ustedes son los hijos de Dios, ustedes son el pueblo de Dios. Y si entre ustedes están peleando, ¿qué testimonio dan de quién es Dios? Entonces, está el amor. ¿No crees que es suficiente? Bueno, están los mandamientos. ¿No crees que es suficiente? Entonces, si tú dices que amas a Dios, no hagas que Dios se vea mal con tu actitud. No hagas que Dios se vea mal con lo que tú estás haciendo. Y eso quitará el egoísmo. Ya si no quita esto el egoísmo con el temor de Dios, entonces prácticamente ya no hay nada que lo quite. Dios todavía en el 10:11 les hace otra invitación, un tanto, quise hacer más énfasis en las otras, y les dice, recuerden qué tipo de persona estás siendo, ¿ok? Sé capaz de ver a ver si lo que tú eres es realmente lo que tú deberías de ser. Si te gusta como tú tratas a los demás, que te traten. Si te gusta como tú eres, sean contigo. Fíjate si lo que eres es realmente lo que quieres ser. Pero lo primero, acuérdate del amor que debes de tenerle a tu hermano. Una vez más, ama a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdate de los mandamientos. Procura estar bien con todas las personas si es posible. Y acuérdate de cómo se ve Dios a través de lo que estás haciendo. Que esto ayude a quitar ese egoísmo de nosotros. Si ves a alguien en necesidad, acuérdate del amor, acuérdate del mandamiento y acuérdate cómo se ve Dios. Si ves que alguien está haciendo algo malo, acuérdate del amor, acuérdate de los mandamientos y acuérdate de cómo se ve Dios. Y en todas las secciones, acuérdate del amor, acuérdate de los mandamientos y acuérdate
cómo se ve Dios en lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué les dijo Dios para poder solucionar este problema? Punto número 3. Capítulo 5, del 14 al 19. Para poder vencer el egoísmo, perdona. Una vida santa producirá en nosotros una impresión profunda. Una vida que realmente dice ser santa. Una persona que realmente dice actuar conforme a lo que Dios manda, es una persona que se olvida de sus privilegios y se olvida de sus necesidades para ver los intereses de los demás. Es ser capaces de poner la cruz antes que la gloria. Es ser capaces de uno poder ver que primero se sufre y luego se disfruta. O como diríamos, sin sacrificio no hay gloria. Es poder saber que primero toca el sacrificio y luego toca el pago. En las cosas que nosotros hagamos, cuando usted va a trabajar, primero trabaja y luego le pagan. No primero le pagan y luego trabaja. Primero se esfuerza uno y para esforzarse tienes que comenzar con el perdón. El perdón implica lo que aquí les decía. Os ruego que les devolváis, dice el verso 11, hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y no solo eso, sino que les vas a dar dinero y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandás de ellos como interés. Y dijeron ellos, lo devolveremos y nada demandaremos. Haremos así como tú dices. Eso es lo que Dios espera. Devuélvelo y no digas nada. No pidas nada. No hagas nada. El egoísmo es algo que nos puede afectar. Y para poder seguir avanzando en nuestra vida cristiana, es algo que debemos de saber enfrentar. Que cuando llegue, le hagamos cara. Que cuando se meta entre nosotros, sepamos qué hacer con él. Y cuando ya haya pasado, si es que ya pasó, sepamos cómo encauzarnos nuevamente a través del perdón, a través del amor, a través de ser cristianos. Espero yo que esta meditación quede en cada uno de nosotros y sea lo suficiente para que no nos dejemos afectar por esto y no sea algo que resuene en nuestras vidas. El egoísmo no es bueno, así que hay que quitarlo. Dios les bendiga.